Ese libro da cuenta no solo del fanatismo arraigado en el pueblo chileno sobre la saga Star Wars, y quienes crecimos viendo la Guerra de las Galaxias, el Imperio contraataca, el regreso del Jedi, etcétera, sino que tiene que ver también, siento, con cierto contexto, ¿no? Sí, claro. El Chile que le tocó el estreno de estas películas en su minuto, y cómo se viene a dibujar aquí un ejercicio que es bien interesante y que lo vamos a dejar en tensión dramática para la vuelta. Hoy día conoceremos Star Wars de una forma que quizás nunca antes te la contaron. Junto a Jorge Baradit hacemos un alto, seguimos en Mentiras Verdaderas, noche de jueves, ya volvemos. ¿Cómo el fenómeno ha invadido Chile y cómo podemos hacer una lectura histórica también en torno a Star Wars en esta entrega de la séptima película, la película que viene a reivindicar también una serie de otras cintas que la verdad no tuvieron ni siquiera buena crítica, y además muchos fanáticos de los más duros decidieron cerrar la puerta o dar vuelta a la página de manera radical, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, Star Wars hay que entenderlo de nuevo, ¿eh? Como antes hablábamos de estos escritores y esta gente de la alta cultura que está involucrada con Star Wars, hay que primero entender que esto no se trata de simple escapismo, no se trata de una película de naves espaciales solamente. Estamos hablando de un fenómeno cultural, quizá uno de los fenómenos culturales más importantes, pop cultural de las últimas décadas. Star Wars se tomó el mundo en estos días. La película más vista, los trending topics históricos, la mayor cantidad de citas en Facebook. Es decir, es un fenómeno planetario. Por primera vez estamos, creo yo, viviendo. Hace unos meses atrás se transmitió el tráiler por YouTube. Y hubo un momento que pasó piola, que se estaba dando por primera vez una especie de un sneak peek de una película para todo el planeta. Se vio gente que estaba a las 4 de la madrugada en algunos puntos del planeta viéndolo. Aquí en Chile recuerdo que eran como las 11 de la mañana. En todo el planeta fuimos contaminados por esta fuerza que hasta el día de hoy, bueno, hoy día es su explosión, ¿no? 240 o 120 salas, no sé cuántos son, que en todo Chile. Una de las películas más vistas sin duda en los próximos días del año, y quizás yo me aventuro por la calidad de lo que vi el martes en la premier de la década también. Jorge Baradit, ¿qué lectura inicial podemos hacer en torno a una saga que da la sensación que también habla de nuestra historia, ¿no? O también puede tener conexiones con la historia reciente de Chile de los últimos 50 años. Sí. Bueno, es que eso es un ejercicio que hacemos, que yo lo hago en el libro, que se llama Por la razón o la fuerza, y que también lo hace Pancho Ortega, que en nuestras conversaciones sale el tema, ¿no? De lo mucho que se parece al contexto de una dictadura. Efectivamente era un imperio, una dictadura, una tiranía gobernando a la galaxia, y nosotros estábamos inmersos en el año 78. Mira, estamos hablando del año 78 también, que es el año que se estrenó en Chile, no el 77, el año 78 se estrenó acá. Estábamos también viviendo una dictadura. Teníamos nuestro Darth Vader, ¿no?, en el poder, que me dio mucha risa hoy día verlo salir de la moneda, ¿no? Verlo salir de la moneda, desfilando, saludando, ¿cachai? Eso fue, disculpen Carabineros de Chile, pero eso fue autotroleo, sorry. Y, no era necesario. No era necesario, sí, yo creo. Yo creo que alguien falló ahí. Y nosotros teníamos esa situación también. Entonces, para mí no fue difícil, en ese contexto terrible de la dictadura, recoger esta lectura épica de la vida, esta lectura heroica de cómo enfrentar al mal, ¿no? Desde mi punto de vista, por supuesto, y yo sentirme un rebelde, un integrante de la rebelión. Claro, no tenía blasters, ni tenía a la X, tenía piedras, ¿te fijáis? Yo era un tirapiedra en los 80, y por supuesto que la lectura era la misma, una lectura mítica, o de otra manera arquetípica. Lo que yo te comentaba antes, teníamos una situación extremadamente arquetípica, shakespeariana si se quiere, en ese momento. Teníamos en el poder al traidor que había matado a nuestro padre, que se supone que era Salvador Allende, alguien que había llegado al poder para cambiar el país, y había sido traicionado por un personaje oscuro que había usurpado el poder y que continuaba ahí. Tenía algo de Hamlet, ¿no? Esta situación del pueblo chileno. Y estaba esta rebelión, esta gente que estaba levantándose como David contra Goliat, contra este ser, porque era así como lo veíamos, ¿no? Un ser, una entidad, más allá de un ser humano. Después nos pasa, que es una lectura ya mía,
que la precuela, ¿no? Con Anakin, la que sacó en 1999, yo creo que los fans crecieron, se pusieron un poco más densos. George Lucas se tomó en serio la saga original y armó un guión lleno de rincones políticos, lecturas de pasillo, diálogos interminables. Era tan fome, tan largo como los gobiernos de la Concertación. Eso es lo que nos pasaba, por lo que me pasaba a mí por lo menos con esa cuestión. Y nadie como que confió en Anakin. No, nadie. Pero tiene ahí, por ejemplo, lo que pasaba con el Senado, que es un poco lo que le pasaba a la lectura y política, porque hay que decirlo. Aquí me gustaría hacer una aclaración. A ver. Siempre se habla de la ciencia ficción como una literatura escapista, ¿no? Como algo que no tiene nada que ver con la realidad. Cuando la verdad es que la ciencia ficción es quizá uno de los géneros literarios, subgéneros, como quieran, que mejor refleja la realidad. Porque a un escritor de ciencia ficción se le pide que construya un mundo para poner a sus protagonistas, cosa que no pasa con alguien que pone sus protagonistas en Santiago o en Nueva York, porque ya existen esos contextos. Este tiene que crearlo. ¿Y de dónde saca eso? De su propio contexto. El tipo siente que está creando algo nuevo, pero la verdad es que está inventando un planeta, una cultura, otra galaxia, como un reflejo, muchas veces inconsciente. De su propia realidad. De su propia realidad. Entonces, lo que nos pasa con Star Wars es un poco eso. Star Wars y las películas de la saga y la literatura de fantástica están mucho más conectadas, quiero decirlo de esta manera, siento yo que están mucho más conectadas con nuestro inconsciente y con lo que realmente nos está ocurriendo. Está mucho más cerca del surrealismo, está mucho más cerca de nuestros sueños, de nuestras pesadillas y todo eso que tenemos por debajo. Y es de ahí de donde vamos a comenzar el análisis, desde un punto de vista, si se quiere, psicologizante, mitológico, para explicar por qué es tan popular y por qué se enquistó de esa manera Star Wars en el inconsciente de la humanidad. Exacto. ¿Te fijas? Podríamos partir explicando un poquitito qué es un mito. Cuando se habla de Star Wars es un mito moderno, ¿no? Un mito no es una mentira. Cuando alguien habla de el mito de los autos, no sé qué, el mito de tal cosa, se refiere a que es una mentira, ¿no? La verdad es que un mito originalmente era una explicación de la naturaleza. Por ejemplo, ese volcán no es que esté en erupción, sino que hay un dios que tiene una forja de hierro dentro, y así te explicas el volcán. O Thor, los truenos son Thor con su martillo golpeando las montañas, ¿te fijas? Primero era una explicación de la naturaleza, pero algo ocurrió a fines del siglo XIX que se venía intuyendo, y principios del siglo XX, que es que se descubrió que parece que los mitos hablan mucho más de nuestro interior, de nuestro inconsciente, que de las realidades que están ocurriendo afuera. Que cuando el hombre primitivo estaba buscando explicar lo que ocurría afuera, en realidad estaba explicando lo que le ocurría en su interior. Sus propios demonios. Sus propios demonios, fantasmas. sus sombras. Cuando él proyectaba sus demonios, cuando proyectaba sus temores, en realidad estaba explicándose y generando, sin quererlo, un mapa de su propio inconsciente. Entonces, ¿ocurrió qué? Esto los fans de Star Wars en general lo saben, pero aquí estamos con un público bastante más amplio. En 1949, un mitólogo de nombre Joseph Campbell, un norteamericano, publicó un libro que se llama El héroe de las mil caras. En ese libro descubre la pólvora. Descubre que desde el inicio de los tiempos, los mitos sobre héroes, los relatos sobre las narraciones sobre hechos heroicos, guerras, tienen una matriz común. Y él lo llamó el monomito. Esta matriz se conoce también como el viaje del héroe y consiste en que casi todos los relatos, fíjate que incluido de alguna manera la vida de Cristo, ¿no? Pero también puede ser aplicado hasta la vida de Abraham Lincoln o El Señor de los Anillos o otros relatos. El canto de Gilgamesh, que es la novela narrativa más antigua que se conoce, la historia más antigua que se conoce, que es Babilonia, está estructurada según este orden, este monomito del que habla Joseph Campbell, que es más o menos el siguiente, para que lo expliquemos. Yo puedo tomar este iPad y les quiero contar algo. En pantalla ustedes van a ver un círculo. A ver. ¿Sí? ¿Lo podemos ver? Sí, ahí está. Van a ver un círculo. Ahí está. El monomito es un viaje que se realiza
lo establece de manera circular para indicar que se viaja desde el día hasta la noche. Y ustedes van a poder identificar los siguientes pasos. Se habla de que el héroe comienza en su tribu, en su lugar natal, que casi siempre está en la periferia. En su zona de confort. En su zona de confort, como se conoce en el monomito. En este caso, por ejemplo, Luke Skywalker en Tatooine, como un granjero pobre en la orilla de la galaxia que mira hacia las estrellas y quiere ir hacia el centro de la galaxia, ¿no? ¿Qué pasa? El monomito, no lo vamos a explicar con Star Wars, vamos a seguir de manera lineal. El monomito dice que este héroe, este niño, porque esto es de alguna manera también un rito de paso, sufre en su segunda etapa un llamado a la aventura. Un llamado a la aventura que puede ser encontrar un tesoro, un mensaje, un mapa, un llamado desde las alturas, un Dios que se le aparece combinándolo a algo. Él lo rechaza, dice que no, se niega. ¿Qué pasa después? Es obligado de alguna manera, porque ya pierde todo sentido su vida en el lugar donde está. Se ve forzado al viaje. O al exilio. Claro, al exilio. ¿Qué pasa después? Se encuentra con un anciano sabio que lo guía. Esta figura es fundamental. A veces nos la encontramos en otros mapas del inconsciente como el tarot o como los signos zodiacales, que no son para leer el futuro ni mucho menos. Son unas formas de reflexionar, entendiendo reflexionar por reflejo, ¿no? Por conversar con nosotros mismos. Quiero hacer un pequeño paréntesis, Jorge, porque esto es muy apasionante. Cuando a más de un siglo de la existencia del cine en nuestras vidas, esto me lo explicaba el guionista Julio Rojas, ¿no? Yeah. Que es muy interesante. Cada una de nuestras vidas la empezamos a vivir inconscientemente como si fuera una película, ¿no? Nosotros somos protagonistas de nuestra propia película. Y este viaje, estoy seguro que mucha gente que está viendo este programa en casa va identificando puntos de su propia existencia en torno a su propio viaje del héroe. Exacto. Estos viajes son diarios a veces. Estos viajes son la indicación de un año completo, o a veces te toman toda la vida, o a veces es algo que te ocurre en una hora solamente. Pero hay una estructura detrás de esta manera de ver el universo. ¿Qué pasa después que se encuentra con el sabio que lo guía? Encuentra compañeros de viaje, y se sumerge en el mundo del oculto, en el mundo de la noche, porque este es el día luminoso, y se enfrenta con grandes batallas, grandes dolores y grandes temores. Aquí entramos de plano al lado oscuridad, al lado oscuro de la fuerza. A la oscuridad, entramos a la oscuridad. Y él termina, luego de esta batalla en la que se ve involucrada, termina entrando a la caverna del dragón en el punto más bajo de su viaje, donde está a punto de morir, donde a veces efectivamente en las historias él muere. En este lugar preciso, la boca del lobo. Es la boca del lobo, es la caverna del dragón, es el estómago de la bestia, el punto más bajo. Y en este lugar muere. ¿Qué pasa? Hay una voz desde el cielo que lo saca y él consigue escapar y enfrentarse a la bestia y vuelve a salir huyendo y se consigue enfrentar en una última gran batalla y regresa al pueblo convertido en un héroe con el tesoro que rescató de este estómago de la bestia, con el elixir de la vida, con el grial. Lared.cl, importante dar a conocer las coordenadas virtuales de nuestro canal para que la gente se pueda conectar y pueda chequear lo que va quedando ahí encriptado en cada conversación de Mentiras Verdaderas. @MentirasLaRed, nuestra cuenta Twitter, y el hashtag abierto con BaraditNMB. El viaje del héroe en torno no solo a la construcción de Star Wars como saga fantasiosa, sino que también incluso en la construcción de hechos de nuestra propia existencia. Esto es la construcción de la personalidad. Esto no es solamente, por eso que te decía, que un mito no solamente es la explicación de un hecho mitológico o de un hecho natural. El mito también explica de alguna manera fases del desarrollo humano. El mito del héroe también es el desarrollo de una persona. Tú sales de tu zona de confort y te vas a la aventura. Esto lo dicen poetas, lo dicen chamanes, esto de salir a perderse para encontrarse. El héroe sale, se hunde en lo más profundo. Esto es la caverna, el estómago de la bestia, es cuando uno entra en su propio sótano, entra en su propio inconsciente y pelea con los demonios que tiene ahí dentro. En Star Wars hay que recordar en el Imperio Contraataca cuando Luke efectivamente entra en una caverna, en Dagobah, y hace, George Lucas muestra ahí uno de los hechos de los procesos iniciáticos más caros, más importantes, que es entrar en la caverna del dragón y enfrentarte contra tu demonio,
cuando Luke mata a Vader, explota la máscara y se ve que era el mismo. Eso es clave en la lucha y en el crecimiento de una persona, cuando uno se combate a uno mismo y es capaz de derrotar el ego, derrotar la vanidad, derrotarse uno mismo para salir triunfante. Entonces, hay que entender, cuando yo digo que esta es una matriz mitológica antiquísima, hay que entender que hay mitos babilonios, hay relatos de hace 6.000, 4.000, 2.000 años que relatan de la misma manera como relata Star Wars el proceso de crecimiento de una persona. Si ustedes se fijan, Luke vive en Tatooine. Luke es llamado a la aventura cuando encuentra a R2-D2 y le dicen, "Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope". Le dicen, lo llaman, vámonos a combatir, vámonos a entregar esto. Encuentra al anciano que lo invita, que es Obi-Wan Kenobi. Rechaza la aventura. Dice, no, yo soy un granjero. Yo me tengo que quedar en este lugar. Sin embargo, él vuelve a la granja, encuentra a sus tíos muertos y ya no tiene nada más que hacer. ¿Cuáles son los compañeros de viaje que encuentra, según el canon campbelliano? Han Solo y Chewbacca. ¿Qué hacen? ¿En qué momento entran en la oscuridad? George Lucas lo hace literal, que es cuando despegan de Mos Eisley y entran en el espacio. Aceleran la velocidad de luz y aparecen en el espacio, que es oscuro, que es negro. Son absorbidos, devorados por la Estrella de la Muerte, que es la caverna del dragón, y terminan, a pesar de tener algunos triunfos, como indica que hay algunos triunfos, terminan devorados y terminan en el último lugar de la boca del dragón. ¿Cuál es el último lugar de un ser viviente? Sus intestinos. ¿Dónde termina Luke Skywalker y todos sus amigos? En el basurero, que son los intestinos, donde están los desechos de este animal. Y ahí mueren, están a punto de morir y son salvados, como dice Campbell, por una voz que viene del cielo. En ese momento se supone que el guerrero pierde el ego, pierde la vanidad, porque descubre que no tiene nada que hacer y que tiene que entregarse. Y que va a ser la naturaleza, Dios, el destino, no él, el que lo va a salvar. Y es Citripio, cuando le dice, "Oh, Master Luke, ¿dónde está?" Y él le dice, "Apaga los compactadores", y consiguen salvarse. Huyen. ¿Qué es lo que encuentran en el corazón? Encuentran a Leia, la princesa. Huyen con ella, vuelven a la luz, tienen el último enfrentamiento, que es destruir la Estrella de la Muerte, y regresan como triunfantes, convertido en un adulto, en un guerrero de la rebelión, en un guerrero de la luz contra la oscuridad. Y son premiados ¿con qué? Con oro. Una medalla que se le impone en el Salón del Trono. Y Star Wars termina con un mago, con un guerrero mágico siendo coronado con el oro alquímico de la pureza y de la brillantez del intelecto y la brillantez de alma, con el grial en el fondo, en su territorio de confort nuevamente. El ciclo del héroe, si tú te fijas, es utilizado regularmente en relatos épicos. Nosotros tenemos, y siempre es un niño, fíjate que siempre es un niño que no sabe que es especial, que él piensa que es un granjero cualquiera, pero no. Luke no era un granjero cualquiera, era hijo de Darth Vader. Harry Potter no era un niño cualquiera, a un héroe, a Dumbledore, un anciano que lo guía. También tiene a sus dos compañeros de viaje. También se enfrenta a la oscuridad con un demonio que es Voldemort. Piensa en la Comunidad del Anillo. Baggins también tiene a Gandalf, el anciano, también tiene su Comunidad del Anillo, también se hunde en la oscuridad en la lucha contra el demonio oscuro. Esto es una matriz mitológica que explica de alguna manera por qué Star Wars, el año 78, se enquistó de la manera en que se enquistó. ¿Cuál es el secreto? Que George Lucas, que tuvo contacto con Joseph Campbell en California, tuvo contacto literalmente con el padre de la idea de monomito, toma esto y lo viste con en el fondo revitaliza el mito al dotarlo de códigos modernos, de códigos de sci-fi, envolverlo en una saga de aventuras llena de acción trepidante, de popcorn, de algo que parece muy vacío, pero con una estructura interna que se hunde y se enquista en lo más profundo del inconsciente humano ancestral. Esa es, creo yo, la gran razón por la que Star Wars vive hasta el día de hoy, porque es un mito. ¿Qué relación podemos diseñar
importante esa palabra. Vemos el manejo de Jorge en el, en el iPad además. ¿Qué relación podemos diseñar, Jorge Baradit, desde Star Wars, desde esta guerra de las galaxias, con el rey Arturo y su corte? Ah, por supuesto. Ahí quizás es el gran mito moderno. El rey Arturo, a ver, contemos la historia primero que se ajusta. Parte del ciclo artúrico, porque el ciclo artúrico es un fenómeno tremendamente complejo, que tiene muchas patas y muchas historias que convergen en torno a la corte de Camelot. Pero hay una historia, que es la historia de Percival. Percival, para que veas tú, un granjero que vive en un bosque, lejos de la corte, soñando con convertirse en un caballero. Mira. Pero la viuda, que es importante, el hijo de la viuda, es una figura mitológica, le dice que no, le impide, le dice que todo eso son tonteras, que él no se mete en esas estupideces. Sin embargo, él ve unos caballeros que van a la guerra y se embarca en un viaje. En ese viaje se encuentra con un anciano, todos sabemos cuál es el anciano sabio, ¿no? Merlín. Él hace un viaje, él se hunde en la oscuridad en la búsqueda del Grial. Alrededor de Camelot, del castillo de Camelot, había un bosque que se llamaba el bosque de Logres. Cuando aparece el Grial, la imagen del Grial en la mesa redonda, y Arturo conmina a sus caballeros a que vayan a buscar este símbolo de la pureza cristiana, hay una frase preciosa que dice que cada caballero entró al bosque por donde su espíritu lo impelía, no por el sendero habitual. Y eso es clave para entender esta idea mítica, porque el bosque de Logres, así como la profundidad del océano o el espacio exterior, es una metáfora del inconsciente interior, del mundo interior, un mundo inexplorado, que es como un bosque oscuro, donde hay demonios, el fondo submarino también, el espacio exterior. Entonces estos caballeros entran de alguna manera a su propio inconsciente buscando el Grial, y no por el camino habitual, porque el camino habitual ya está recorrido. Ellos tienen que buscar su propio camino para llegar hasta el Grial. Y Percival es el caballero encargado de encontrar el Grial. Hacemos un breve alto, Jorge, nos quedamos justo en esa parte, en esta discusión apasionante en torno a las 1000 lecturas que podemos hacer sobre Star Wars y este estreno hoy en nuestro país. Jorge Baradit está en Mentiras Verdaderas. Vamos y volvemos, no te despegues de la sintonía. Amigos, hacemos hasta ahora de la noche en vivo y en directo cuando son las 0:13 minutos un especial Star Wars junto a Jorge Baradit, quien me comentaba que sin proponérselo se ha convertido en algo así como en el niño símbolo de la causa, ¿no? Con el de la fuerza, el niño símbolo de la fuerza, algo así como nuestro propio Luke Skywalker. Ojalá, me encantaría. ¿Cuántos medios te han entrevistado en torno a esta hoy día he hablado con esta saga con nuevos estrenos? 4 radios, 3 diarios, acá en la tele, ayer con CNN, 2 radios más. ¡Qué locura! Pero está bien, es la raja, yo feliz. Además que eso permitió que me invitaran a la premier, cumplí un sueño de fan. Yo sigo siendo un fan, un cabro chico. Yo contaba el día martes, que el martes como a las 12 del día ya tenía 25 años. Como a las 6 de la tarde ya tenía 15, ¿cachai? Ya entrando tenía 10 y cuando estaba sentado y aparece In a Galaxy Far Far Away tenía 8 años de nuevo y salí pero feliz. Oye, Jorge, vamos a seguir avanzando en este viaje, el viaje del héroe. Estamos hablando de una fórmula ancestral, sí, claro. Porque incluso en Twitter una amiga nos hacía el detalle que en la cultura mapuche uno puede encontrar también la misma cosmovisión. Claro. Y estábamos hablando del rey Arturo y su corte. ¿Qué relación podemos establecer entre esa historia y la Guerra de las Galaxias? Sí. El caso del héroe que también se le llama en otras ocasiones el tonto del pueblo, ¿eh? Que es alguien del que se burlan, alguien que tú ves como el tío Owen ningunea a Luke. Le dice, no, si tú qué vas a hacer tú, ¿qué te vas a ir de acá? Quédate acá que tú eres granjero, ¿no? Entonces Parsifal también, o Perceval, es un granjero, un tipo que está en el bosque, que recoge fruta, el hijo de la viuda, que ese es otro dato, él no sabe que viene de un linaje especial. Eso es súper importante en el caso del héroe. El héroe casi siempre viene de un linaje especial, como Harry Potter era hijo de un gran mago, como Luke Skywalker era hijo de Vader, ni más ni menos. Percival era hijo también de un gran guerrero. Y él consigue llegar a la corte, y hay un momento en que frente a todos los caballeros de la mesa redonda se aparece el Grial. El Grial como la representación de aquello que buscamos,
de aquello que nos es muy caro, de esa búsqueda profunda que se puede representar, por ejemplo, en la mujer amada o en la búsqueda de la estabilidad, incluso de cosas banales como la estabilidad económica. El grial es algo que tú buscas en el futuro que es de gran trascendencia para ti. Puede ser la calma, la paz interior, un hijo puede ser un grial de alguna manera. Entonces tú alcanzas ese grial, lo abrazas y después sales del lugar oscuro donde lo tuviste que ir a buscar. Es la flor de tu inconsciente, la flor del interior, eso que tú, al lugar donde tú entras, te enfrentas a tus demonios, pasas la noche más oscura, la más honda. Los alquimistas lo representaban con 3 colores: el negro, el blanco y el rojo. El nigredo del alma, que es cuando el alma se deconstruye en esta caída hacia los infiernos, llega a un estado de anulación completa, que es el blanco, la nada, y desde ahí, desde esa nada, surge la flor roja del grial, del oro, ese oro que dicen los alquimistas no es el oro vulgar, ¿no? Aurum nostrum non est aurum vulgi, decían, no es el oro vulgar, es el oro, es la persona. Entonces, en la lectura de esa búsqueda personal, bajar a la caverna del dragón, uno baja y se hunde en esas profundidades, en el fondo, para buscarse uno mismo, porque uno no sabe quién es, a diferencia de los gatos, que nacen sabiendo que son gatos, los caballos que nacen y saben lo que tienen que hacer. Los seres humanos no saben quiénes son, tienen que encontrarse. En cultura mapuche hay algo que se llama el imche caiche, que es el llegar a ser. De alguna manera hay que llegar a ser un ser humano. Uno no nace humano, tenés que encontrarte. Otros gnósticos dicen, venimos a la tierra a construirnos un alma. No venimos con alma, nos la tenemos que construir, y eso se hace buscando. ¿Qué cosa? El grial. ¿Quién es el grial? Tú mismo. Lo que hace Luke cuando entra a la caverna y se encuentra y se enfrenta a sí mismo y se derrota. Eso es lo que hace el héroe. Parsifal atraviesa el bosque de Logres, se mete a territorios oscuros. En esa búsqueda mueren muchísimos de los caballeros de la Mesa Redonda. Y Parsifal, el tonto del pueblo, es el llamado a encontrar el grial y a llevarlo de regreso y ser proclamado el caballero más grande entre todos. Mentiras verdaderas. Jorge, ¿qué lectura podemos hacer en torno a este especial Star Wars y la historia que la Biblia nos relata? Jesucristo y sus apóstoles. Bueno, de alguna manera también tú podrías aplicar, en realidad el mito del héroe, como te comentaba al principio, uno lo podría aplicar incluso en su propia vida. Uno está llamado de pronto a la aventura, al cambio. Hay psicoanalistas que dicen que ahí, en la oscuridad a la que te niegas a entrar, en esa caverna, ahí estás tú. Entonces, mientras no te atrevas, no des el paso, no salgas de tu zona de confort, no atravieses el umbral oscuro, no vas a lograr conseguir ese grial que eres tú mismo. En ese lugar oscuro y temeroso, en el estómago del dragón, está lo que tú necesitas, siempre. Entonces, uno en un día puede vivir un ciclo del héroe. Sales de tu casa y te decides a hacer algo, y atraviesas el bosque, las dificultades, consigues eso que buscas y puedes retornar a tu hogar en la tarde, después de tu pega, habiendo cumplido un ciclo del héroe. Es una impronta humana antiquísima. Entonces, por ejemplo, uno podría decir que de alguna manera la figura del Cristo, como se dibuja, ¿no? Con todo el respeto que yo tengo, esto no es por una cuestión de que estamos en la tele, que hay mucha gente creyente, no, mi respeto personal por la figura del Cristo, que no es la misma de Jesús. Cristo es la figura oculta, es la figura arquetípica. Este Cristo que nace en la periferia, que no sabe que es de un linaje sagrado también, porque termina sabiendo que es descendiente de la línea del rey David, ¿no? Que parece un campesino, o sea, un tipo de la periferia, pobre. Recorre un camino, es llamado a la aventura. Él está medio desperdigado dentro de su timeline, estas fases del camino del héroe. Él encuentra a sus compañeros de viaje. Él entra al lugar más terrible, que es Jerusalén. Se decide a entrar. Él niega la aventura en Getsemaní cuando dice, aparta de mí este cáliz. Sin embargo, luego lo abraza, desciende literalmente a los infiernos después de un castigo atroz. Como se dice, ¿no? Descendió a los infiernos. Él literalmente desciende a los infiernos y luego se eleva y vuelve al cielo convertido en lo que finalmente él era. De alguna manera una forma, una manifestación de lo divino. Uno lo puede leer gnósticamente, si lo vemos en este mismo mandala que hemos estado utilizando. Tú puedes identificar en el mandala, ahí lo tenemos, el cielo
Y acá, en términos gnósticos, decir que el cielo es el aire, porque vamos a identificar los elementos. El cielo se mueve en una dirección, ¿no? Después tenemos qué elemento cae. El agua. El agua cae. ¿Y dónde cae el agua? Cae sobre la tierra. ¿Y cuál es el único de los 4 elementos que tiene energía propia y se eleva hacia el cielo? El fuego. Tiene esta dirección: cielo, tierra, fuego. Acá. Esos son los 4 elementos: aire, agua, tierra y fuego. El cielo es el Padre, Dios, que se convierte en agua y cae sobre la tierra. Esto es decir, baja desde el cielo, el Cristo, que se representa en el bautismo, que es con agua. Jorge, hacemos un breve alto, te interrumpo brevemente, ¿Sí? Hacemos una pausa y regresamos con más Mentiras Verdaderas esta noche acá en la red. No te vayas. Queridos amigos, en vivo y en directo, como todas las noches, somos Mentiras Verdaderas. Sesión de jueves junto a Jorge Baradit, donde hablamos de mitologías relacionadas con Star Wars. Y la saga que hoy jueves, bueno, ayer jueves ya, porque sí, son las 0:30, ha traído a nuestro país un nuevo estreno, la número 7, y que de cierta forma viene a reivindicar los valores fundamentales de lo que George Lucas nos enseñó hace tantos años, ¿no? Sí, claro que sí. Ya hablaremos de la película porque estábamos entroncados en cómo Cristo y sus apóstoles también, en una lectura, tú lo decías, muy respetuosa, ¿no? Sí. Forma parte de este mismo diseño, el camino, la ruta del héroe. Sí. Hay que decirlo que, como te comentaba, que casi todas las estructuras míticas responden a esto. Cuando, por ejemplo, Orfeo baja a los infiernos a buscar a Eurídice, también es una forma de viajar hasta el fin del mundo, hasta el infierno, a recuperar su grial, que en el caso era su amada, ¿no? Siempre esto tiene que ver con viajar al fondo del inconsciente. No hay nada más doloroso que entrar en uno mismo, enfrentar el espejo. A los dioses casi siempre se les mata con un espejo, porque los muestra tal como son. Nosotros tenemos una cantidad enorme de demonios internos. Nosotros somos un avatar, así como en Twitter, ¿no? De lo que realmente somos por dentro. Hay una oscuridad tremenda, terrible en nuestro interior. Demonios. Tú has escuchado ese loco interno que cuando estás al borde de un acantilado te dice tírate, ¿no? Tírate, o estás en el borde de un balcón. Tú lo escucháis. Ese loco está reprimido y comprimido en tu interior para poder constituir sociedad, o nos andaríamos matando entre todos. Esa caverna es la que a donde hay que ir a meterse para encontrarse uno mismo. Eso es meterse en los infiernos, como lo hace Cristo, como lo estábamos comentando. Para cerrar ese tema, se me apagó el... Uy, ¿se nos fue la batería? No. Esto sí que sería dramático, señor. Se nos va la batería en el momento crítico. En el fondo, uy, claro, explicar... Dios mío, que expliqué, claro que estamos en vivo y en directo en casa, amigos. Hashtag #NMB Explicar que, de alguna manera, este ciclo del héroe también lo vive Cristo de una manera gnóstica, de una manera escondida. Como hablábamos, Dios está en el cielo, es el cielo y es el aire, ¿no? El primer elemento. Después, este cielo que se mueve horizontal sobre nuestras cabezas baja en la forma de agua, que es el segundo elemento. Cae sobre la tierra, que es este tercer elemento, y después se eleva de vuelta hacia el cielo, porque tú sabes, por ejemplo, que se utiliza incienso en la religión porque es una forma de elevar oraciones hacia el cielo. El humo que sube son oraciones. Entonces el fuego es el único elemento que es capaz de subir hacia el cielo. ¿Cómo reconocemos estos elementos en la mitología crística? Dios cielo baja en la forma de agua, que es el bautismo, este momento en que el Cristo entra en Jesús cuando está siendo bautizado por el Bautista. Perfecto. En ese momento el Espíritu Santo baja en la forma de una paloma, baja, ¿te fijas? Hacia donde están estos dos personajes y entra en Cristo, se supone. Después este Cristo, cuando recorre la tierra, hay un momento donde tiene que bajar al infierno. Él baja a los infiernos y luego sube
asciende al cielo de vuelta, hace el círculo completo. ¿Y de qué manera? ¿Cuál es el símbolo que reconocemos? El Pentecostés, cuando en los apóstoles les aparece sobre la cabeza una llamita que simboliza el Espíritu Santo. Este círculo, este recorrido crístico, también de alguna manera es un ciclo del héroe mitológico. Mucha gente en casa podría decir inicialmente con prejuicio: ¿cómo demonios se puede relacionar Star Wars, una saga fantástica de ciencia ficción, materia para fanáticos y cabros chicos, con Cristo? Efectivamente, exacto. En esta ruta, el camino del héroe, hay muchas coincidencias. Sí, sin duda. Y bueno, una de las gracias, creo yo, de esta nueva película, The Force Awakens, es que recupera mucho del espíritu original de la saga. Nuevamente tenemos héroes, nuevamente tenemos gente dispuesta a morir por una causa, nuevamente tenemos el anciano, que en este caso es Han Solo, el que los guía. Nuevamente hay una sombra que se cierne sobre toda esta gente y que los combate directamente, como Kylo Ren. Nuevamente el guionista está apostando por arquetipos, está apostando por una estructura mitológica para explicar. Es tanto así que ya a esta altura no vamos a contar spoilers, pero podemos decir que casi algunas personas han llegado a decir que es un remake de A New Hope, de alguna manera, por la manera en cómo recupera figuras míticas y arquetipos para contar el relato. Yo, personalmente, quedé feliz, muy tranquilo, y como lo he comentado todo el día, el consejo para los fanáticos que todavía no han ido es: vayan tranquilos, porque la película responde a las expectativas, no vamos a sufrir la decepción que sufrimos con las precuelas, vamos a pasarlo súper bien, la película es muy buena de verdad. ¿Cuál es el gran motor, ¿no?, de esta séptima entrega? Es bien curioso porque la película, esta es la primera parte de una nueva trilogía. Sin embargo, tiene un arco que es muy similar al de una segunda película de una trilogía. Es ese tipo de película pivote, ¿no?, como El Imperio Contraataca, que toma lo que está pasando, lo que pasó en la primera, y proyecta los contenidos hacia una segunda. En este caso, la película opera de esa manera. Retoma, porque además, ya cayendo en el terreno más banal, ¿no?, más contingente, esta de verdad era la oportunidad que tenía Disney de revitalizar una franquicia en crisis. Lo que ocurrió con la precuela desdibujó un mito vivo. Entonces dañó la marca y puso a mucha gente, puso a la gente, a los fans en guardia con lo que venía. J.J. Abrams ya había demostrado que podía administrar franquicias agotadas cuando tomó Star Trek. Y de hecho, aunque a los fans de Star Trek les duela, Trekkies lo que hizo fue Star Warizar Star Trek. La convirtió en una serie de aventuras con arquetipos detrás. En el fondo eso fue su credencial para decir: hey, Disney, yo puedo hacer el relanzamiento de Star Wars. Entonces, esta era la oportunidad. Entonces, Disney, al haber hecho una inversión tan grande, no iba a intentar algo distinto, creo yo, distinto en tratar de salirse de los cauces originales. Iba a apostar por recuperar todo el capital. Y J.J. Abrams es muy inteligente, y el equipo hacen aparecer cada elemento original. Cuando aparece Han Solo, cuando aparece C-3PO, cuando aparece el halcón milenario, cuando aparece incluso el sable de Luke, les da un momento, un contexto y un espacio cinematográfico para celebrar cada uno de esos elementos. Y cuando tiene armado, cuando tiene ya han aparecido todos esos elementos de la nostalgia, dispara la película y el guión hacia el futuro. Con actores jóvenes. Actores jóvenes que en el fondo también un poco encarnan actores antiguos. Uno podría perfectamente decir que la protagonista mujer, Rey, el Finn, el Stormtrooper, y Poe Dameron, el piloto de X-Wing, entre los tres son Luke. De alguna manera, Rey es Luke cuando estaba en Tatooine. De alguna manera, Poe es cuando ya es un piloto de la rebelión. Entonces, de alguna manera, juntan tres personajes al héroe. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Hay hijos involucrados, ¿no? Hay de nuevo toda esta urdiembre familiar de quizás la familia más terrorífica de la galaxia, ¿no?, enfrentados unos contra otros. ¿Cuál es la reflexión que nos dejas en este minuto y 30 que nos queda de programa, Jorge Baradit, en torno a la séptima entrega de Star Wars? Que lograron revivir un mito moderno
lograron recuperar la magia de una mitología que es cara para el planeta completo. Le pido comprensión a los que no son fans de Star Wars por esta locura que ha desatado. Yo, como te digo, tuve 8 años de nuevo hace 2 noches atrás. Yo soy un fan, yo no soy un fanático. Los fanáticos aman, o sea, yo amo lo que me gusta. Los fanáticos odian lo que no es lo que ellos aman. Hay que dejarse las trincheras. Star Wars es es una película nada más. Es un mundo mítico, precioso, que adoramos, que nos trae nuestra infancia de vuelta. El consejo es disfrútenla, pásenla bien, es una gran película, transmite valores muy bonitos y nada, lleven a sus hijos, continúen la saga y que la fuerza los acompañe.